Esta es una sección esperada siempre, cada viernes por nuestros televidentes, la participación de nuestro psiquiatra, el doctor José Miguel Gómez, quien hoy nos trae el tema, el bullying, el manejo del bullying en la vida. Buenos días, doctor. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Gusto de verlos. ¿Y qué de las muchachas acá, de nuestras amigas? Emprendieron la huida, pusieron, ¿cómo que se dice? Pies en polvorosa. Ella está muy bien, ella, como los maestros, están haciendo un puente. Saludos donde quiera que estén, a nuestras queridas amigas. Gracias a ustedes por sintonizar siempre, todos los viernes, esta sección tan esperada de salud mental. Yo soy José Miguel Gómez y hoy las personas han solicitado, este es un tema a solicitud de los amigos televidentes, hablar sobre el impacto y el manejo del bullying en la vida, en las escuelas, en el trabajo, en la calle, en la familia, aunque más se registra dentro de la escuela. A propósito del tema, Nelson, la solicitud vino porque la semana pasada dos preadolescentes intentaron el suicidio por víctimas de acoso y de bullying dentro de la escuela. El año pasado también se registraron algunos casos de mutilaciones, cortaduras, intoxicaciones, negación de ir a la escuela, bajo rendimiento escolar, que se habían registrado antes como consecuencia del bullying en la escuela. Hay muchas familias atravesando por una situación que no quieren sus hijos ir a la escuela cuando hay un coro que los espera y le hace humillaciones o maltratos dentro de la escuela. Y el bullying consiste en eso. El bullying es un maltrato psicológico, emocional, que se hace a través de humillaciones, de relajos, de manera periódica, persistente, que va minando la autoestima, la capacidad de socialización del niño o de la niña, y sobre todo porque cuando lo hacen a través de un grupo, ese grupo focaliza al niño o a la niña o al adolescente, que es 3 veces más vulnerable para ser víctima del bullying. Es decir, la mayoría de los niños o las niñas que son víctimas de bullying o tienen una discapacidad o tienen una condición especial o encuentran que se auxilia de unos espejuelos, entonces le dicen 4 ojos, si tiene la cabeza pequeña, si es gordito, si es flaquito, si tiene alguna limitante, entonces ese niño o esa niña es objeto de burla. Y esa burla, cuando la hacen en coros de grupo, dentro del aula o en el recreo o fuera del colegio, y el niño no tiene la capacidad para responder, ni tiene las habilidades, ni tiene la destreza, lo que hace es aislarse como una complicación, no querer ir a la escuela, no querer estudiar en grupo, no querer salir al recreo, y muchos se quedan dentro del aula, y eso representa un problema emocional en la autoestima, en la capacidad para integrarse, lo que limita de por vida a esa población dentro de la escuela. Esas son las características de definición y de los resultados psicológicos y emocional del bullying. Un problema complejo, doctor, porque no se puede tratar de manera aislada. Usted puede tratar un caso, pero usted no está, vamos a suponer, en una escuela resolviendo el problema. No sé cuál sería la medicina, vamos a llamarla así. La semana anterior hubo un evento del Ministerio de Educación y de UNICEF, una cultura de paz en la escuela, y se mencionaba el bullying, claro, se mencionaba el acoso, una serie de factores.
Entonces, ¿cuál es el medicamento? Bueno, la estrategia de medicamentos, yo en su momento que fui... No, yo le digo medicamento utilizando un término un poco arbitrario. Sí, estoy utilizando el término tuyo, pero yo fui consultor de escuela en cultura del Trátame Bien, en cultura de paz, y varios psicólogos y psiquiatras escribimos algunos módulos de cómo manejar la violencia y las estrategias para el manejo de la violencia dentro de la escuela. Y el bullying, como un maltrato que se da dentro de la escuela, de los que más se registra, hay técnicas de manejo. Lo primero es que quien tiene que manejar el problema del bullying dentro de la escuela es la orientadora o la psicóloga o la profesora. Y manejarlo de forma tan sencilla con una dinámica de grupo. Dentro del aula, ese muchacho o esa muchacha, ese adolescente que relaja mucho al compañero, que lo excluye, que lo acosa, simplemente hacer una dinámica. Y a ese muchacho que es el maltratador o el que hace bullying, entonces empezamos a hacer una dinámica donde a él se le confronte con eso, para que él diga cómo se siente. Y los demás puedan hablar, y los demás puedan expresarse. Y ese que está siendo víctima del bullying pueda decirle a su compañero cómo se siente la persona que es víctima del bullying. Y también que pueda expresarlo la otra persona que vivió el bullying en algún momento. Y entonces, en esa dinámica, se comprometen en políticas públicas dentro de la escuela, de cultura de buenos tratos, la cultura del trátame bien, y entonces se hace un grupo de convivencia a la diversidad. Y de ahí es que viene el tema de la escuela inclusiva, de la escuela que está preparada para aceptar la diversidad. El joven que es amanerado, el que tiene una discapacidad, el que tiene bajo rendimiento escolar, el que no tiene habilidades para integrarse a un deporte, el que tiene pocas habilidades para hacer grupos. Entonces esa dinámica que la orientadora la trabaja en términos grupales es efectiva. En términos individuales, a ese niño o niña que tiene una condición hay que incluirlo y hay que desarrollarle las habilidades, las estrategias individuales. Por ejemplo, hay niños que no tienen habilidades para el deporte, pero tienen habilidades para la música, pero tienen habilidades para las tecnologías. Y a veces la escuela falla en que premia solamente al joven que tiene capacidad cognitiva, pero no premia al que tiene habilidades para hacer grupo, al que pinta, al que hace deporte, el que tiene la capacidad para involucrarse en los temas culturales y sociales de la escuela. Bueno, pero ese también hay que premiarlo, porque las habilidades sociales, la inteligencia sociales, emocionales, espiritual, también es digna de ser reconocida. Es parte de la inclusividad y de la escuela inclusiva, y así tú trabajas el bullying y trabajas la diversidad y la inclusión y las diferencias dentro de la escuela. Siempre uno ha escuchado, doctora, la frase de que los niños son crueles, y eso es porque los niños normalmente no tienen como esas reservas, esos frenos para decir, para comentar, incluso para burlarse de compañeritos, y a veces el bullying se extiende, o sea, que no es simplemente un acosado y un acosador, sino que prácticamente el salón de clase, digamos, se convierte en acosador contra un compañerito. En ese caso, no estamos hablando de una situación más compleja. Cuando se presentan esos casos, Marte, fíjate, la escuela es una expresión de lo que es la sociedad. Lo que se registra en una escuela es la diversidad de lo que pasa, el contexto social. Cuando tú haces un diagnóstico psicosocial de la comunidad, tú vas a encontrar que los mismos indicadores psicosociales de la comunidad
se reflejan dentro de la escuela. Y entonces esas problemáticas sociales pasan a la escuela. Esa burla que se da en la comunidad, ese rechazo, esas desigualdades, van a la escuela. Entonces, la profesora, el profesor, el orientador, el psicólogo, es el que tiene que abordar estos temas. Y cuando aparece un niño en esa condición, una niña, que es víctima de maltrato y de acoso dentro de la escuela, si la escuela no hace el diagnóstico temprano, ese niño puede tener consecuencias futuras o desarrollar fobia social, un estrés postraumático, una baja autoestima, un trastorno de personalidad y sobre todo, un estrés postraumático al final de su vida, porque eso, como te decía, le lacera, le mina la autoestima, le crea una dificultad para integrarse a grupo, para desarrollar lo que le llaman la identidad psicosocial. Fíjate que es tan aleccionador el problema del bullying, que tú tienes en la escuela que tú aprendes a identificarte con grupo, a la necesidad del grupo, a ser amigos, a competir con amigos de forma sana. Entonces, cuando tú esperas la acogida de un grupo y aparece un muchacho con un trastorno disocial de la conducta, que forma grupo y se empodera y hace pandilla en una escuela, identifican a la niña o al niño con alguna discapacidad, o a veces el que tiene buenas habilidades psicológicas en la escuela, entonces lo quieren excluir porque es el más inteligente o la más inteligente, y como no encuentran cómo confrontarla, entonces la excluyen del grupo. Eso es acoso, y se convierte hasta en un acoso moral, donde no lo aceptan en un grupo, no quieren incluirlo, le hacen burla, porque es el que más sabe, es el que más levanta la mano, es el que más participa. Entonces este niño o esta niña, tú tienes que prepararlo para eso, y esa es la obligación de la escuela. Ahí es que están las herramientas de que la escuela no es solamente para impartir lengua española, matemática o historia, no. La escuela tiene dentro del aspecto de la inclusividad y la diversidad, la escuela se prepara para preparar personas, para trabajar las habilidades, para trabajar la integración, la cultura de los buenos tratos, la cultura del trátame bien, la cultura de paz, la solidaridad, el altruismo. Todo eso se debe trabajar dentro de la escuela. Esa tan extendida que después de las 2 de la tarde hay muy poca cosa que hacer, es para trabajar esos temas, es para tener esa estrategia de ocupar esos tiempos, esas 2 horas que quedan después del almuerzo, es para trabajar esos temas. Esa es la escuela inclusiva, esa es la escuela de desarrollar personas sanas para una integración y una convivencia sana. Vamos a hacer un segmento de salud inclusivo. A veces no le damos chance a los televidentes, nos emocionamos y nos presiona el tiempo. Los números telefónicos están en pantalla, es así, efectivamente, para los amigos televidentes puedan participar en el tema de hoy con el doctor José Miguel Gómez. ¿Tenemos llamada por ahí? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, su nombre y su pregunta. Sí, mi nombre es Carmen Tavares de Santiago, le llamo. Muy bien, adelante. Fíjese, doctor, yo tengo una jovencita de unos 13 años, ¿verdad? En pandemia, ella tuvo un evento, o sea, a ella le hacían un bullying, pero usted sabe que las clases eran virtuales. La niña me cogió unas cuantas libras y se veía más gordita. Entonces, por ese tema, me le estaban haciendo bullying. La niña comenzó a ir, ya estaba sola, se trancaba en la habitación, casi no quería compartir. Comenzó un día, la vi que se estaba ya
agrediéndose, ya en las muñecas se estaba hiriendo. Lo hacía, entonces ahí me dio un grito de alarma. Yo dije, bueno, pero ya es una situación grave. Comencé a investigar, encontré aquí una psicóloga infantil muy buena que comenzó a tratármela, pero ya la psicóloga decidió que ya era un asunto de un psiquiatra, porque la niña no hablaba, la niña se quedaba muda ante todo lo que ella le preguntaba, ella no le contestaba, no decía nada. Entonces ella me dijo, bueno, tenemos que irnos ya donde un médico más experimentado, donde una salud directa, mental. La llevamos ya donde el psiquiatra determinó que la niña tenía una autoestima muy por debajo, a raíz de la situación que había pasado, y que además tenía depresión. Esos fueron los dos diagnósticos que me le diagnosticaron en ese momento, y comenzaron a darme unos medicamentos de los cuales yo no era muy dada. Entendía que después se me iba a hacer adicción a esos medicamentos. Continué con la psiquiatra de todos modos, porque era terapeuta también, o es terapeuta también, y la niña, aunque ha mejorado, pero en la escuela sigue con notas muy por debajo. Me dicen que en la escuela no quiere participar. Doctor, ¿qué se puede hacer en este caso? Que la verdad es que es una situación muy difícil. Sí. Muchas gracias, ya lo escucho. Gracias por llamar. Santiago es uno de los que más participa en las llamadas. Te quería decir, tu hija es preadolescente y si ha ganado peso y está obesa, lógicamente por ahí viene el maltrato, el bullying a esta preadolescente. El tratamiento tiene que ser integral. Continúa con la medicación. Los antidepresivos no crean adicciones ni crean dependencia. Continúa con la psicóloga para que le siga trabajando la autoestima. La puede llevar donde un nutricionista para que te le haga una dieta, algunos ejercicios, pero sobre todo ve a la escuela y dile a la orientadora de la escuela, a la profesora tutora de ella, que le trabajen las dinámicas dentro de la escuela, que le pongan tareas en grupo para fortalecerle la autoestima a través del grupo, de grupos de amigas de la escuela, del aula, que se junten con ella los fines de semana, cerca de su casa, las que viven, a que hagan tareas comunes, para que ella se sienta valorada, aceptada, se sienta que es significativa dentro del sentido de pertenencia del grupo. Y ese enfoque integral, psiquiatra, psicólogo, escuela, familia, entonces tú verás los resultados positivos en tu hija adolescente. Hazlo así y verás que te va a ir muy bien. Hemos tratado del bullying en el marco de la escuela, creo que perfectamente, ahí está dicho todo, pero yo le decía que es un problema, a usted mismo también lo refería, que trasciende a la escuela. Pero desde la escuela es que nosotros podemos educar y formar a esos jóvenes, a esas nuevas generaciones, para que tengan un comportamiento adecuado, principalmente para las personas con discapacidades, para el envejeciente. En ese sentido, no sé si salud mental o qué dependencia podría ser el centro de una política pública para la sociedad, pero es una trampa, doctor, porque es que eso sale de la formación, de la educación que te den hasta desde el hogar. Fíjate que por eso es importante trabajarlo en la escuela y trabajarlo desde la familia, porque cuando unos padres le informan en la escuela que su hijo o su hija forma grupo para hacerle bullying a otros niños porque tiene una condición especial, usted debe de participar en las reuniones y usted debe de ir a la escuela y usted debe de fiscalizar y vigilar para que su hijo no se convierta en un maltratador de otros niños. Porque no solamente se trata al niño que es víctima del bullying, también hay que asistir y ayudar
al niño que hace bullying, porque si no lo tratamos, él se va convirtiendo en un maltratador, él se va convirtiendo en una mala persona, él se va convirtiendo en una persona poco solidaria, poco altruista, irresponsable, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que uno quiere de un hijo? ¿Qué es lo que uno espera de un hijo? Es que sea una sana persona, es que se gradúe primero, no es de médico, ingeniero o abogado, es que se gradúe de ser una buena persona primero, que sea un buen ciudadano primero. Y esa combinación de ciudadanía responsable lo construye la familia, lo construye la escuela, lo construye la sociedad a través de la cultura de los buenos tratos. Y ese niño maltratado, doctor, se puede dar el caso que simplemente lo que está haciendo es como sumándose a una ola, ¿verdad? A una tendencia que hay quizá en el salón, quizá en el salón de clase, quizá para ser aceptado en el grupo. O sea, puede ser que sea un niño con toda esa cualidad de buen estudiante, disciplinado, pero que para sumarse al grupo, quizá hay un líder, entre comillas, como usted decía ahorita, que se empodera, sí, que se empodera, y los otros le siguen los pasos. Fíjate que es importante lo que tú estás diciendo, porque estamos hablando de la cantidad de niños que buscando el reconocimiento, la validación o la aceptación de grupo, se dejan influenciar y actúan en conductas de alto riesgo dentro de la escuela, no porque ellos sean malos, sino por presión del grupo. ¿A cuántos niños y niñas no lo mandan a darle golpe a un tercero en una escuela, a relajarlo en un baño, a tocar a una niña y lo mandó otro porque lo amenazaban con darle golpe si no lo hacía? Y ahí está el problema del bandolerismo, del pandillerismo, de los trastornos disociales dentro de la escuela, cuando aparece uno más dominante que impone la regla. Y a veces la profesora, el profesor sabe, identifica ese tipo de riesgo, pero a veces no queremos asumir la responsabilidad de hacer el diagnóstico con la dirección y a ese adolescente poderlo intervenir temprano a través de esa dinámica de grupo. Entonces yo pienso que la escuela como el segundo espacio de desarrollo sano. El primer espacio de desarrollo sano es la familia. La familia hoy en día sigue siendo el producto de primera necesidad más consumido. La familia es el primer espacio de desarrollo sano. El segundo es la escuela. El tercero es la comunidad. Entonces, familia y escuela tienen que jugar ese rol para trabajar y manejar el bullying. Y eso lo esperamos. Sí, bueno, a este segmento hay que hacerle un anexo, un segundo piso. Habrá que aumentarle el tiempo, siempre nos quedamos cortos. Aquí igual que la resiliencia, ¿verdad? Sí. Que me hablaron bastante. Nos excusan a los televidentes, pero nos cogió lo tarde, como decimos para allá abajo. Gracias al doctor José. Gracias a ustedes, buen fin de semana. Gracias, igual para ustedes. Gracias.